¡Hey, pilas! Bienvenidos a este diplomado de Derecho Procesal Administrativo. Primero, fuentes internacionales y constitucionales del derecho procesal administrativo. En la discusión del derecho procesal resulta indiscutible que nosotros hagamos un abordaje de en qué consiste el sistema internacional de los derechos humanos para poder meternos al proceso contencioso, al proceso judicial. Sin lugar a dudas, tenemos que coger nuestra constitución política. El artículo 93 nos marca la línea de partida con la cual nosotros vamos a darle toda la estructura transversal al conocimiento del derecho procesal. Conocido entonces el artículo 93 como el bloque de constitucionalidad. Me permitiré leerlo para que nos ubiquemos de una mejor manera. Dice el artículo 93 que los tratados y convenios internacionales ratificados por el Congreso de la República que reconocen los derechos humanos y que prohíben su limitación en los estados de excepción prevalecen en el orden interno. Los derechos y deberes consagrados en esta carta se interpretarán de conformidad con los tratados internacionales sobre derechos humanos ratificados por Colombia. Aquí, ¿qué encontramos nosotros entonces? Unas reglas precisas, importantes, para poder adentrarnos en el conocimiento del derecho procesal. Lo primero es que, por virtud de esta normativa, Colombia ha asumido obligaciones internacionales de respeto a los derechos humanos que van a estar presentes en el proceso judicial, derechos humanos que tienen que estar de obligatorio cumplimiento en cada actuación judicial. ¿Por qué? Porque si no se avala, si no se garantiza, pues estaría echando al traste la misma Convención Americana de Derechos Humanos, que es la que traza toda la línea jurídica, todo el pensamiento jurídico en nuestra región. La Carta Interamericana de Derechos Humanos o la Convención Americana de Derechos Humanos o el Pacto de San José de Costa Rica, como así se inició desde sus orígenes, pues nos está señalando unas obligaciones regionales que son clave para nosotros entender el por qué. Cuando hablamos de derecho procesal, resulta indiscutible abordar la tradición convencional, la tradición internacional para poder llevarlo a nuestras defensas, para que la autoridad judicial pueda llevarlo al proceso judicial. Entonces, son obligaciones capitales, son obligaciones determinantes que se deben cumplir. No es si nos parece, no es si a la autoridad judicial le parece, no es si al abogado litigante le parece. Es obligatorio que se cumpla la Convención Americana de Derechos Humanos. Es obligación que se cumplan todos los tratados internacionales de derechos humanos y que sean pertinentes para el proceso judicial. De otra manera, si no se llegaría a cumplir, pues simplemente estaríamos en un estado de cosas de inconvencionalidad y estaríamos incumpliendo tratados internacionales, haciéndonos quedar mal en el escenario internacional, haciéndonos quedar mal de mil maneras, y vamos a ver más adelante qué tipo de disposiciones de esa misma naturaleza se pueden vulnerar cuando nosotros no cumplimos la Convención Americana de Derechos Humanos y los demás instrumentos internacionales que han sido aprobados y ratificados por el Congreso de la República. Cuando nosotros hablamos de bloque de constitucionalidad, pues nos tenemos que circunscribir a una tradición kelseniana, a una tradición juspositivista, a una tradición del derecho literal, liderada obviamente en sus orígenes por el filósofo Hans Kelsen. ¿Qué nos planteaba este ilustre pensador? Pues que el bloque de constitucionalidad lo íbamos a entender como la norma escrita, que la norma internacional era la que iba a prevalecer, aquella que estaba dispuesta en un documento
obviamente legitimado por las diferentes instancias de poder de un Estado. Así entonces es que llega el tratado, así es que llega una convención, así es que llega una declaración. Derecho positivo. Ese derecho positivo lo vamos a entender como bloque de constitucionalidad en sentido estricto. ¿Por qué en sentido estricto? Porque cuando se nos presenta esta posibilidad de entendimiento del derecho, el mundo estaba en una situación de violencia, de negación, de violación de derechos humanos a todo nivel. Los estados tuvieron la necesidad de ponerse de acuerdo en qué es lo fundamental para que nuestra sociedad humana pueda salir adelante, pueda salir de la barbarie y pueda entenderse sobre lo básico. Y lo básico vino a ser la garantía de la dignidad humana, la garantía de los derechos humanos, la garantía universal de la persona misma. En esa teoría, en ese pensamiento, en esos racionamientos, en esos razonamientos que empezamos a hacer en nuestra tradición jurídica, empezamos a ver que era necesario poner al ser humano en la mitad de cualquier, que empezara a orbitar todo el pensamiento jurídico, todas las instituciones iban a girar en torno al ser humano. Cuando ponemos al ser humano en el centro, ya entonces no vamos a poder empezar a cambiar las condiciones. Cuando ponemos al ser humano en el centro, lo que le estamos diciendo a la sociedad es: venga, que aquí hay un filtro, aquí hay una compuerta. Y esa compuerta es la dignidad humana, la persona misma. Por tanto, la existencia de un tratado lo que va a permitir es que un Estado se obliga con otro y estos Estados se obligan con otros y los Estados se obligan con el mundo a proteger a la persona humana. Ese tratado, para el asunto propio, es la Convención Americana de Derechos Humanos. Es el Pacto de San José de Costa Rica. Estoy hablando de lo mismo. En ese orden de ideas, ¿qué es lo que tenemos que cumplir? ¿Qué es lo que tenemos que garantizar desde los diferentes sistemas jurídicos del mundo? Que se proteja y se respete las normas contenidas en esa convención. Solamente lo que está allí. Eso es lo que llamamos bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Que Colombia tiene un tratado que lucha contra la esclavitud, que lucha contra la trata de personas, que lucha contra la corrupción, que protege los derechos de los trabajadores, el derecho de huelga, el derecho de asociación sindical, que protege Belém do Pará a las mujeres, que protege las reglas de Beijing, que protege a los niños frente a todo el tema de delincuencia juvenil y que establece unas reglas. Esos tratados son de derechos humanos. La letra señalada en esos tratados lo vamos a denominar bloque de constitucionalidad en sentido estricto. En Colombia nosotros empezamos a hablar de esto de manera con una fuerza jurisprudencial a partir del año 1994, esa corte inicial, esa corte constitucional que empezó con nuestra constitución, conocida como la Corte Constitucional de Oro, pues porque le tocó inaugurar toda nuestra tradición constitucional, la propia, no la anterior, no la bicentenaria, sino la propia, la actual, y trae una sentencia importantísima que debemos leer para poder entender el sistema del bloque de constitucionalidad, y es la sentencia C-176 de 1994. Esa sentencia a nosotros nos demuestra la importancia del bloque de constitucionalidad y nos trae elementos claves, elementos determinantes para diferenciar el por qué el tratado pasa a tener una importancia medular, estructural en un sistema jurídico, digo yo criollo, digo yo doméstico, como el que resulta el del país Colombia, El Salvador, Panamá, Costa Rica o México. El tratado entonces juega ese papel preponderante
en la interpretación de los sistemas jurídicos tradicionales. En esta sentencia nos habla del bloque en sentido estricto. ¿Y qué es? ¿Qué dice la sentencia? El texto del tratado. El texto del tratado es el que nosotros vamos a respetar, lo vamos a defender, lo vamos a rodear, lo vamos a proteger, porque proteger el tratado, rodear el tratado, defender el tratado es defender ¿a quién? Al individuo, a la persona humana. Por tanto, nuestra obligación como estados es ¿cuál? Proteger ese tratado. En esa sentencia se nos refiere, yo creo que una de las máximas internacionales más importantes en materia de derecho internacional, y es la Convención de Viena, que la vamos a llamar en la sentencia, pues así lo denomina, Viena I. ¿Por qué Viena I? Porque en Viena I se estructuró un aforismo muy importante que hoy está vigente, que hoy se respeta, que hoy debemos mantener, y es el aforismo Pacta sunt servanda. ¿Qué es Pacta sunt servanda? El tratado es ley para todo mundo. Los tratados se cumplen o se cumplen. Esa fue las obligaciones que adquirieron todos los países del mundo en Viena para determinar el por qué era necesario no solo que se proteja el tratado al interior de cada estado, sino que internacionalmente haya un instrumento que proteja, que haga viable jurídicamente la exigencia del tratado en cada país. Y entonces viene la Convención de Ginebra y nos dice: esta es la convención de los tratados. Cualquier tratado en el mundo se va a regir por la Convención de Ginebra. Y nosotros, para proteger el tratado, no podemos abstraernos de la Convención de Ginebra. Una nota, ¿por qué? Porque el tratado, si lo suscribo, el tratado, si me adhiero a él, pues entonces se vuelve obligatorio para mí. Que es que hay países que se han salido de los tratados de derechos humanos y de las convenciones. Es seguro, es verdad. Pero el hecho de que se salgan, que protesten, que denuncien esos tratados, no quiere decir que entonces van a quedar al garete en la comunidad jurídica internacional. No quiere decir que entonces van a hacer lo que quieran. Salirse de un tratado implica unos riesgos jurídicos, económicos, internacionales muy grandes para un Estado. ¿Por qué? Porque la Convención de Ginebra o la Convención de los Tratados es clara y determinante. Los tratados son para cumplirse. Aquí vamos entonces en bloque de constitucionalidad en sentido estricto. Resulta que como cada organización regional, como cada cuerpo jurídico que agrupa a los estados en el mundo, llámese Organización de Estados Americanos, llámese Unión Europea, llámese Sociedad Africana de Naciones, entre otras, y son marcadas por la existencia de la obligatoriedad de un tratado que crea esos organismos, que crea esas organizaciones de Estado. Pues resulta importante señalar que si esos órganos internacionales tienen unas categorías de protección de derechos humanos, pues asimismo se crearon instancias judiciales al interior de dichos órganos para proteger los alcances y fines de dichos tratados. Es decir, ¿de qué me sirve tener una norma escrita si no hay quien la proteja? O si no hay quien desde el punto de vista judicial, desde el punto de vista jurisdiccional, me va a decir cómo es que lo debo cumplir. Mejor dicho, cada órgano, cada sistema de derechos humanos, cada declaración de derechos humanos tiene su propio órgano intérprete y de protección judicial de ese tratado. Porque finalmente, si protegemos judicialmente el tratado, ¿a quién estamos protegiendo? Pues estamos protegiendo a la persona humana. ¿Quién va a interpretar los alcances del tratado?
para que se proteja a una persona, a un campesino en Mapiripán, en La Rochela, en Pavarandó, en Bojayá? ¿Quién lo va a hacer? Tiene que haber un órgano internacional que lo haga. Y en esa dinámica entonces cada órgano fue creando unas instancias colegiadas de justicia. Y en el campo nuestro, en el sistema interamericano, encontramos que se organizó de una manera bastante particular. Por un lado está la Comisión Americana de Derechos Humanos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo llamamos de varias maneras para efectos ilustrativos y académicos, comisión, y esta comisión se encarga de investigar aquellos países donde no se están cumpliendo el tratado. En el caso regional de la Organización de Estados Americanos. Y esa comisión se encarga de investigar. Esa comisión se encarga de adelantar sumarios investigativos y revisar por qué Colombia está incumpliendo la convención en esto y estos asuntos en relación con las víctimas, en relación con los derechos de los servidores públicos de elección popular, en relación con el debido proceso, en relación con el derecho de defensa, en relación con el derecho de contradicción. ¿Quién lo hace? En primera instancia la comisión. La comisión, al ver que se encuentra en desmedro los derechos de los ciudadanos de la organización, pues entonces presenta unas súplicas ante el segundo órgano, la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y esa Corte Interamericana se convierte en el órgano de justicia más importante regionalmente hablando, porque es la que va a interpretar la Convención Americana de Derechos Humanos. Y en Europa, el Tribunal Europeo. Y en el mundo, la Corte Internacional de Justicia. ¿Sí? Y la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, por graves violaciones a derechos humanos, por genocidio. Seguramente lo que está pasando en Medio Oriente, en Gaza, entre Palestina e Israel, en un futuro va a ser sujeto a revisión ante la Corte Penal Internacional, seguramente. ¿Eso por qué? Volvemos a lo mismo, porque es que en la mitad está el individuo, en la mitad está la persona humana y los tratados y los sistemas jurídicos girando alrededor de estas consideraciones humanas. Entonces, ¿qué pasa con la Corte Internacional de Justicia? ¿Qué pasa con el Tribunal Europeo? ¿Qué pasa con el nuestro, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Pues que tienen que interpretar la convención, tienen que interpretar el tratado de ese órgano que agrupa a esos países. Y aquí tenemos la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo he reiterado, y pues, ¿cómo se pronuncia este órgano? A través de sentencias interamericanas. Esas sentencias tienen un efecto vinculante en el estado respecto del cual se están pronunciando. Por poner un ejemplo, Comunidad de Bojayá versus Colombia, Almonacid, la sentencia Almonacid, la sentencia López Mendoza versus Venezuela, la sentencia Petro versus Colombia, la sentencia de La Rochela, de Mapiripán, de Mompox. Esas sentencias donde se están interpretando derechos humanos frente al incumplimiento del Estado a ese tratado, pues lo que está señalando es unas obligaciones categóricas a favor de esas personas y que tienen que ser reservadas y que tienen que ser determinadas por el Estado que ha recibido los efectos de una sentencia. Pero entonces, ¿qué tiene que ver todo esto? ¿Dónde queda el bloque de constitucionalidad? Sí, lo dijimos desde el principio, que era el texto del tratado. ¿Cómo a mí me van a obligar como Estado a cumplir una sentencia de un tribunal internacional cuando yo estoy desobligado a cumplir con los tratados? Entonces Colombia y el mundo empezaron a ver una problemática muy importante en ¿y qué pasa con las sentencias de los órganos internacionales? En el 98 hubo una discusión muy importante a través de la sentencia C-400 de 1998 y se empezó a hablar del bloque de constitucionalidad en sentido amplio.
Es decir, el derecho convencional, el derecho derivado de la interpretación de la convención, es decir, cómo una sentencia de la Corte Internacional o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos viene a ser parte de nuestro orden jurídico. Esas sentencias las vamos a denominar mecanismos y dispositivos de interpretación de los derechos humanos. Las sentencias de los tribunales internacionales vienen también a ser parte del bloque de constitucionalidad, ya no en sentido amplio, sino bloque en sentido estricto. ¿Y eso de dónde viene? Recuérdense, bloque de constitucionalidad en sentido estricto por Viena I. Pues nos tuvimos que volver a reunir en Viena, Viena II, y dijimos, tenemos que darle amplificación y tenemos que darle una robustez a los derechos humanos bajo la perspectiva de que también hay un bloque de constitucionalidad en sentido amplio. Dicho de otro modo y a manera de resumen, el bloque de constitucionalidad es una fuente internacional de los derechos procesales de los individuos en nuestro Estado colombiano. Bloque de constitucionalidad que lo vamos a leer en el artículo 93 y que no solo abarca el tratado, sino también las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, bloque de constitucionalidad en sentido estricto y bloque de constitucionalidad en sentido amplio. Así concluimos nuestro primer capítulo, las fuentes internacionales y constitucionales del derecho procesal administrativo. Y pilas, porque viene nuestro segundo tema y es el concepto de jurisdicción.